que se graba la clase directamente, yo la reenvío. La semana pasada me demoré y por eso la mandé recién hoy. Pero quédense tranquilos que se generan dos archivos. Se genera el archivo del video y se genera un archivo con todas las consultas que ustedes van haciendo por mensaje. O sea que también queda ese documento así en texto como para que cualquier duda o alguna pregunta que haya hecho algún compañero o compañera se pueda volver a ver. Bueno, hoy vamos a, digamos, a relajar un poco más la clase, no vamos a dar tanto de cuestiones técnicas, sí vamos a repasar rápidamente, lo hago bien cortito para que no aburra, vamos a ver imágenes, ahora voy a compartir pantalla, así charlamos un poco, vemos un poco de imágenes, pero por las dudas yo les agradezco a todos la gran cordialidad en pasar las experiencias propias, pero traten de no inventar nada. Por ejemplo, el baño María, escuché o vi como que alguien lo ponía al fuego directo. Acuérdense que a baño María no van a poner ningún elemento directo al fuego, porque después se van a quemar y me van a venir a reclamar mi casa. Recuerden que el temple de almidón, por las dudas, siempre es en un frasquito, el vidrio se le aguanta perfectamente, o sea, en un recipiente de vidrio, no de plástico, porque generalmente al calor, si el plástico no es muy duro, se empieza a deformar. Entonces, en un recipiente de vidrio, ahí van a poner la proporción que vimos el otro día, que era 2 partes de maicena por 10 partes de agua, y eso lo van a poner en una olla al fuego bajo, porque me pareció leer en el grupo de WhatsApp que iba directo al fuego, ¿no? Ahí van a hacer una ensalada. Ponen en un frasquito, en un recipiente con poquita agua, no hace falta que pongan 10 centímetros de agua. Con un taquito de agua, digamos, ustedes van a ver que el recipiente se tiene que apoyar en el fondo. Entonces, una vez que eso empieza, es sencillo porque una vez que empieza a tomar calor el recipiente y por ende eso se transmite a lo que tenemos dentro, ustedes simplemente lo que van a hacer es revolver y no tiene que estar hirviendo ni hacer una mezcla tan caliente. Ustedes tienen que notar que se disuelva y que genere justamente cierta pastosidad, cierta cremosidad, cierta consistencia más homogénea para que eso lo puedan mezclar con el pigmento. Para que quede claro, esto va a pasar, por ejemplo, del temple de almidón, también se repite, por ejemplo, con la cola de conejo. La cola de conejo, por ejemplo, que también viene en gránulos. La cola de conejo sí son como perlas, ¿no? Son unas perlas color ámbar. Es una cola, como les comentaba un poco la clase pasada, es una cola animal, o sea, lamentablemente es a base de cartílago de conejo. O sea, lamentablemente se usan, pero bueno, tiene muy buena adhesividad y es una cola que se usa mucho en cuestiones artísticas. Por ejemplo, no lo vamos a dar hoy, pero el temple de cola de conejo tiene la misma práctica del temple de almidón. O sea, ustedes van a poner, por ejemplo, ahora no recuerdo exactamente, tengo que revisar los libros y las otras prácticas que he hecho, pero generalmente es una cucharada de cola de conejo por unas 7, 8 cucharadas de agua. Eso lo van a poner a baño María, eso se va a disolver, les va a dar una solución de un color bastante ambarino, ¿no? Es bastante dorada y transparente. Y transparente en el sentido que se ve traslúcido, no es una cola, no es como la cola vinílica, por ejemplo. Es más parecido como si fuese un vino blanco, supongamos, un whisky, no sé. Entonces eso, digamos, la cola les va a ocurrir también que a medida que va tomando frío, y sobre todo ahora que ya empezó a ser un poco más de fresco, eso también se les va a gelificar, como el almidón se les va a poner duro, entonces les va a costar utilizarlo. Entonces ahí volvemos a repetir esta mecánica de por ahí ponerlo a baño María un ratito para que se ablande, y sí desde el punto de vista de
la consistencia sí es más fluida que el almidón, o sea, es un poquito más parecido al temple de yema en ese aspecto. Pero siempre, digamos, no vamos a variar mucho ese tipo de práctica que son cuando necesitamos alguna dilución. Lo mismo pasa, por ejemplo, si trabajáramos con goma arábiga. La goma arábiga también, uno para apurar el proceso, la puede poner a baño María y disolverla. Y si no, también lo que se hace con la goma arábiga, que también son perlas, se pone en un frasco con agua, o sea, más o menos. También hay que ver la dureza que uno quiere de la cola. No hay que poner tanta cantidad porque la goma arábiga obviamente se va a ir humectando con el agua. Y eso también se deja de un día para el otro y también van a conseguir una cola muy buena, muy fuerte. Generalmente con todo esto que estamos utilizando, que son adhesivos, vehículos, lo recomendable es siempre que ustedes hagan la simple práctica de ponerse una gotita del vehículo entre los dedos y apretarlos. O sea, si ustedes ven que los dedos empiezan a pegar, es porque con eso es suficiente, ¿no? No es que los dedos se les tienen que quedar pegados como el poxipol, es apenitas, porque también ocurre que si es demasiado adhesivo, de alguna manera impermeabiliza demasiado la superficie, ¿no? O sea, también hay que regular eso, ¿sí? Lo mismo pasa si uno pinta con extrema cantidad de huevo, pone demasiado huevo y hace demasiada superposición, ustedes van a encontrar que les va a quedar una superficie como muy encerada, le va a quedar como un piso. No es la idea, porque todo lo que, digamos, esto es algo que por ahí no lo amplié, pero generalmente no es agradable el brillo, sobre todo cuando es desparejo en la superficie. O sea, por eso, muchas veces los cuadros con demasiado barniz a veces son molestos para ver, porque depende la incidencia de la luz, a veces uno termina viendo más la aureola de la luz que la pintura, ¿no? Y con, digamos, con los temples de huevo lo que ustedes van a ver es que a veces donde uno utiliza más pasadas, más veladuras, más superposiciones, tiende a que brille un poquito más. Lo que uno tiene que tratar de combinar, ¿no? Es esta cuestión de que la superficie sea agradable a la vista. O sea, si uno tiene, por empezar, si se ve demasiada superposición, la pintura se puede empastar un poco, ¿no? Entonces se nota como muy insistido. Y por otro lado, esto que estábamos hablando, que ustedes van a tener una superficie con mucho brillo contra algunas superficies más mate del dibujo, en el caso del papel sobre todo. Entonces eso no queda agradable, por eso la insistencia en no recargar tanto, y si van a trabajar con mucha superposición, con muchas veladuras, traten de repartir, digamos, de que, supongamos, de si estoy trabajando en un rostro y estoy trabajando la sombra y voy profundizando un valor, lo voy oscureciendo, tengo que ir viendo que lo que tengo al lado, lo próximo, también a lo mejor necesita alguna veladura para que todo sea lo más armonioso posible. Como ya han probado con los dos temples, con el temple de yema de huevo y con el temple de almidón, y como para relajar un poco y darle un descansito hasta la imprimación, que vamos a trabajar la semana que viene, ahora les voy a explicar qué es la imprimación. La idea, un poco por si alguno tiene ganas, quieren empezar a trabajar, es que podamos combinar las dos técnicas, es decir, el temple de yema de huevo y el temple de almidón. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas y las posibilidades que da? Como ustedes habrán visto, el temple de yema de huevo es mucho más fluido, o sea, es más parecido a la acuarela en un punto. Y el temple de almidón, no sé qué experiencia les dio, pero por los trabajos que he visto, o sea, se ve más la pincelada, se tiende a abrir un poco más. Entonces, a lo mejor, el temple de almidón lo podemos utilizar para marcar un poco más la pincelada o para hacer un gesto más pictórico sobre las bases del temple de yema. Ahí estaríamos involucrándonos desde el punto de vista técnico de la pintura, estaríamos entrando en lo que sería una técnica mixta. O sea, las técnicas mixtas
generalmente tienen que ver con la superposición de técnicas, es decir, cuando uno utiliza más de 2 técnicas, ya se puede hablar de técnica mixta. O sea, esto incluye desde, por ejemplo, trabajar con, supongamos, vamos a poner 2 extremos, con acrílico y óleo, cómo uno podría trabajar 2 tipos de temple, o podría utilizar, por ejemplo, acuarela y tinta arriba, ¿no? O sea, eso va, va directamente relacionado con la necesidad expresiva. Si yo estoy haciendo una mancha en acuarela y de repente tengo la necesidad de poner una línea, y quiero que esa línea sea potente, sea una línea muy oscura, a lo mejor puedo recurrir a la tinta, ¿no? O sea, a una tinta, un bolígrafo, o si estoy trabajando con acuarela y quiero hacer un detalle más delicado, podría poner grafito arriba, si eso se secó bien. Entonces, esa alternancia, esa posibilidad de mezclas de técnica es lo que dentro del campo de la pintura, del dibujo, se denomina técnica mixta. También, no solo pueden ser medios pictóricos, sino que también ustedes podrían, por ejemplo, trabajar sobre un papel de diario, hacer recortes o trabajar tipo collage. Por ejemplo, si uno un lindo ejercicio para hacer que a uno lo saca un poco del soporte blanco es, por ejemplo, agarrar unas hojas de papel de diario, papel de diario que por ahí tenga más texto que imagen, preferentemente, y a eso, digamos, como el papel de diario es un papel muy económico y de baja calidad, uno, cuando hace ejercitaciones sobre papel de diario, trabaja más relajado, porque es un papel que no tiene, digamos, la calidad que tendría un papel de acuarela de alto gramaje. Entonces, lo que se puede hacer, y un ejercicio que a mí me lo han recomendado en Buenos Aires, era agarrar un papel de diario. Esto lo estoy ofreciendo no para que se pongan a hacerlo, son sugerencias. Después el que lo quiera hacer lo hace. Sobre una hoja de papel de diario que tenga bastante texto, le van a dar una manito muy liviana de agua y cola, ¿no? Agua y cola, que es justamente para darle cierta impermeabilización, porque después si eso va a recibir pintura o lo que sea, si no el papel tiende a ondularse demasiado. Igual cuando le pongan una cola con agua, o como realmente se llama, es agua cola, o sea, una cola bien diluida, una cola vinílica. Sobre esa superficie ustedes ya la imagen se va a involucrar desde justamente la textura visual que le ofrece el papel, porque no están arrancando un blanco, están arrancando de elementos horizontales que son las líneas del texto, ¿no? Y eso obviamente ya está trabajando como plano, como textura visual, y si ustedes dibujan arriba de eso, tienen que de alguna manera se desata como el conflicto con eso. Justo estoy viendo a Graciela que tiene de fondo el aire acondicionado. O sea, esa textura, la textura del aire acondicionado, ya me va a condicionar la superficie, porque yo tengo líneas que son paralelas, que están dispuestas a determinados intervalos y van marcando un ritmo. Si ustedes trabajan, por ejemplo, sobre papel de diario, van logrando una figura arriba, un paisaje o lo que fuere, se van a dar cuenta cómo empieza eso a formar parte de la imagen, ¿no? Eso es un recurso muy sencillo. Muchos van a encontrar muchos artistas que han trabajado con ese tipo de técnicas. Y yéndonos un poquito más atrás, digamos ya en el cubismo, sobre todo en el cubismo sintético, cuando ya empiezan a incorporarse los elementos como los papeles recortados y demás. Por ejemplo, usaban imitaciones de, digamos, papeles de empapelado y demás, con todo tipo de textura visual, donde ya en vez de representar el objeto, se presenta, ¿no? O sea, en vez de dibujar, por ejemplo, el decorado, como han hecho virtuosamente un montón de pintores, directamente ya ese empapelado, ese decorado está pegado en la superficie y sobre eso se va trabajando arriba, con grafismo, con color. O sea, en el caso del cubismo utilizaban mucho, parte de los elementos que ya vimos usaban blanco y negro, a lo mejor hacían línea de carbonilla y hacían algún realce en blanco. Esperen que voy a compartir pantalla un momentito, así vemos algo, y después vamos a hacer
una navegación, digamos, por distintos autores que trabajen con técnicas mixtas, algunos autores locales, para que vean un poco las posibilidades. En general, como para que lo sepan, por si, yo creo que ya esto lo han agarrado al principio, pero lamentablemente el temple en sí no va, cuando uno ve las reproducciones en el teléfono, en la compu, no van a haber grandes diferencias con las otras técnicas pictóricas. Entonces, por eso es difícil a veces abordarlo, porque no van a encontrar gran cantidad de material. Si ustedes buscan, por ejemplo, hagan rápidamente una búsqueda en Google, artistas que trabajan al temple, les van a saltar las obras más antiguas, o sea, por ahí son bichos raros los que trabajan con este tipo de técnica, por todas estas cuestiones que ustedes ya se están dando cuenta, que lleva tiempo, que hay que preparar uno la mezcla cromática. Acá, por ejemplo, de Argentina, un tipo que ha trabajado mucho con estas técnicas antiguas es Guillermo Rux, que es un pintor de Buenos Aires, ya muy grande, que él, en su obra, van a ver que, y hoy vamos a recorrer un poco algunos trabajos, van a ver que él ha utilizado mucho, por ejemplo, no siempre especifica tanto qué tipo de temple es, porque ya hilar muy fino, pero por ejemplo el temple de caseína, temple de cola ha usado, y obviamente no siempre, pero muchas veces alternado o sumado a otra técnica, a lo mejor la base de colores de temple y después a lo mejor tiene líneas de carbonilla o tiene algún realce con blanco y demás, ¿no? Bueno, voy a compartir y primero les voy a mostrar, aguárdenme un minuto que voy a compartir pantalla. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo se hace para el papel de diario? ¿Cómo se hace esa aguacola? Bueno, lo que tienen que hacer es, el papel traten de pegarlo con cinta, ¿no? O sea, una superficie rígida, y preparan, supongamos, en un vaso, en medio vaso de agua ponen una cucharada de café de cola vinílica, y eso lo revuelven. Entonces les ¿Un va. vaso de agua? ¿Un vaso de agua? Sí, medio vaso de agua, o es muy poca la proporción, una cucharada, ponele, de café de cola. Eso lo revolves y lo pasan con pincel. ¿Qué Con cola es? cuidado. ¿Plasticola, por ejemplo? Sí tiene plasticola, si no cola vinílica. Sí, la plasticola sirve, es cola vinílica más diluida, pero sí, sirve. Gracias. De nada. Voy a buscar algo de cubismo sintético. Ale, Sí. sigo con el papel de diario. ¿Preparás eso y lo pones con pincel arriba del papel de diario, esperás que se seque o cómo es? Correcto, hay que dejarlo secar bien, y luego sí ya pueden empezar a trabajar con lo que quieran, pueden trabajar con carbonilla, pueden trabajar con el mismísimo temple, no hay ningún problema. A ver si puedo ampliar esta sin irme Gracias. de nada. Bueno, ¿llegan a ver las imágenes estas? No, se ve en una pantalla blanca. A ver, aguarden que cargue un poquito, aguarden. No sé qué problema tengo que no puedo silenciar yo. ¿Vos podés silenciar? A ver, dale. Perdón, ¿se llega a ver la imagen? No. ¿No? ¿Todavía no? Pantalla blanca. Bueno, aguarden que debe estar cargando. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ahí se ve o todavía no? No, no se ve todavía. ¿No? Bueno. No, no se ve, no. Dale. Vamos de nuevo.
Voy a cargarla de nuevo la página. Sí, digo bien. Ahí va. A lo mejor es un problema cuando a lo mejor hay baja señal de internet, porque el otro día pasó lo mismo y hoy, por ejemplo, yo estuve dando clase por Zoom y no tuve ningún problema. Pude compartir de todo. A ver. Vamos a poner una ventana. Ahí va. Mientras esperamos, Dale. en Canal Encuentro hay videos sobre Guillermo Rose. Muy interesantes son. Bueno, si pueden ver ese material, les va a abrir un poco más la cabeza, digamos, les va a generar, obviamente, un poco el entusiasmo que transmite el tipo. ¿Ahí están viendo o tampoco? No, todavía no. Se sigue viendo blanco. Bueno. Alejandra, Vamos ¿te puedo ¿saben hacer- qué? Ahí tampoco ven. No, tampoco. No. ¿Te puedo, Bueno, hacer, paren. ¿Te puedo hacer una consulta mientras? Sí, decime. No me queda muy en claro por Sí. qué llegar a trabajar con el temple, en qué circunstancia trabajar con el temple crea un beneficio a la pintura. No me queda claro eso. Bueno, No encarar directamente con la pintura, con la acuarela. ¿Por qué recurrir a los temples antiguos? Bueno, lo que pasa es que el temple es una rama digamos, es un medio pictórico que el temple sería el ámbito más amplio. En la acuarela entraría dentro de los temples, es una variedad, ¿no? Es un tipo de temple. El temple de goma arábiga es lo que conocemos como acuarela. El beneficio tiene que ver con que uno, digamos, mi parecer es que tenés un conocimiento más amplio del color y son técnicas que, por ejemplo, el temple tiene una mayor durabilidad que el óleo, por ejemplo. El óleo con el tiempo a veces se oxidan los barnices, o sea, tiene una nobleza fabulosa el temple y aparte que es un medio realmente económico y es una técnica, vos pensás que la pintura, antes del óleo estaba el temple. O sea, el temple fue una técnica que se desarrolló durante muchísimo tiempo en el medioevo, en el primer renacimiento y después, obviamente, alguien descubrió que el pigmento con aceite también se fijaba y por eso apareció la pintura al óleo. O sea, ventaja o desventaja es un medio pictórico más. Después, si a uno le gusta más o menos, eso va un poco en la práctica que haga cada uno, ¿no? Pero en sí es una técnica pictórica más. Se trata de Claro. de poder bucear en técnicas que a lo mejor... voy a compartir ahora una pestaña, a ver si de esa manera puedo... A ver, aguarden que voy a buscar ahora imágenes. A ver ahora si tenemos más suerte. A ver.
A ver. Muchísimo ruido. A ver si tenemos suerte ahora. Unos ruidos terribles. ¿Ahí están viendo las imágenes? No, todavía no. No, Ale, no se ve nada. ¿No? Bien. No, nosotros nomás. Ok. Alejandro, te hago una preguntita ya que estamos. Bueno, vamos a prueba una vez más, porque saben que, pienso yo que debe ser un problema de, a lo mejor hay poca señal, porque me llama la atención, porque Sí, estoy haciendo lo mismo que hago siempre, Claro, doble pantalla me ponen, Graciela. sí. Vamos de nuevo. Es con nuestro grupo, ¿vale? Bien. Sí, tengo mala suerte con ustedes, con el tema de compartir. No sé, quizás porque somos... No, pero igual la imagen no debería ser tan pesada como para digamos, comprometer que no baje la imagen que uno comparte. Voy a probar una vez más, a ver, déjenme intentar una vez más, a ver si en esta vamos a tener suerte. A ver. Eso espero. A ver, vamos a cambiar de artista, a lo mejor Picasso me está trayendo mala suerte. A ver. Vale, te hago una pregunta. Yo vi en el Museo Malva, arriba de la escalera, que hay un artista que hacía eso que recién nos dijiste vos con el papel de diario. No recuerdo quién era. ¿En dónde, perdón? ¿Qué museo? En el Malva. En el Malva. No sé, se me ocurre. Hay un trabajo muy grande ahí que es de Berni. No, sé pero no. Así con papel de diario. Es como si fuera un collage pintado. Sí. No recuerdo. Sinceramente no recuerdo. A ver, déjenme. Estoy buscando acá. A ver, acá tengo unos trabajos de Rux. A ver. Vos podrías silenciar a todos porque hay muchos que no pueden silenciarse y se escucha mucho ruido. Ahora pruebo, dale. A ver. Gracias. No, de nada. Yo no me puedo silenciar, no Dale, sé. ahora trato de silenciar a todos. ¿Se puede usar el temple sobre tela? Sí, se puede usar sobre tela, no hay ningún problema. Sí. Por ahí no siempre agarra tan bien, pero Claro. se adhiere mejor al papel. Hay que preparar la tela del igual que para el acrílico y la... Sí, se le puede dar una mano de gesso blanco, Ajá. de gesso acrílico. A ver, aguárdenme un segundito. A ver ahora si puedo compartir. A ver. Esperen que busco algún dibujo viejo, porque hay muchos trabajos recientes de Rux, algunos trabajos que son más que nada... El gesso sobre tela tiende a cuartearse. Tiene que ser una tela muy pequeña o un pedacito de tela. Ahí están viendo, perdón, ¿se ve? No. ¿Ahí tampoco? Bueno, a ver. Acá me dice que estoy compartiendo la ventana, así que, a ver, vamos de nuevo y si no, no importa. A ver. Sí, no, porque, ¿saben qué? Debe estar cargando, porque a usted también le sale, estás presentando para todos, queda ahí la ventanita esa. Sí. Y abajo me aparece que Meet Google está compartiendo una ventana, o sea, evidentemente la está compartiendo, o sea, porque yo la veo en la compu. A ver ahora. Ahora se ve todo negrito. A ver ahora. Ahí tampoco ven nada, no se ve nada. No. Bueno, no importa. No importa, una lástima, pero
A lo mejor en un ratito pruebo de nuevo. No sé, no me está dejando. A ver, voy a tratar de silenciar a todos, a ver si puedo. A ver. Cambiar fondo, activar subtítulos. Bien, a ver quién tiene el micrófono. Alejandro, y si intentáramos apagar nuestras cámaras, a ver si la conexión es mejor y podés compartir. Eso podríamos, pero no les quiero hacer lío. No les hago lío si les hago apagar las cámaras, pero es raro que. No, la verdad que no. Es raro en el sentido de que es solo una imagen, no es un video. Si estuviésemos viendo una película, por ahí les creo, pero no creo. Bien, no, incluso me dice como que sigo compartiendo la ventana, si lo que yo estoy buscando... Si apagamos las cámaras es lo mismo, porque el tema es la reproducción de él, no. Claro, no, vos sabés que debe ser un problema debo tener baja señal hoy. No importa, vamos a seguir charlando sobre pintura, que es lo importante. Entonces, con respecto a las técnicas mixtas, lo que uno tiene que saber o conocer es qué material voy a poner arriba o abajo del otro. Generalmente hay un principio básico que es, uno va a aplicar lo graso sobre lo magro. ¿Qué quiere decir lo graso sobre lo magro? Todo lo que es al agua primero y todo lo que es al aceite después. O sea, nunca metan primero el óleo y después la acuarela. Siempre al revés. O sea, siempre primero al agua, por ejemplo, acrílico, acuarela, temple, ya metemos el temple también. Y luego pueden trabajar, por ejemplo, con óleo. O sea, nunca al revés, porque obviamente lo que es pintura al aceite, generalmente, voy a dejar de compartir la ventana, porque queda abierta, generalmente lo que es al agua, obviamente seca rápido, y lo que es al aceite tiende a demorar mucho más. Y de alguna manera es mucho más impermeable lo que es al aceite. Entonces, si ustedes ponen una base de óleo, ustedes van a ver que el color siempre es más cubritivo, más denso, y le ponen algo al agua arriba, el aceite va a tender a rechazarlo. Entonces siempre ese principio básico que es graso sobre magro, siempre. Entonces, ¿qué posibilidad de técnicas mixtas tienen? Por ejemplo, trabajar con acuarela, trabajar con temple y agregar, por ejemplo, arriba algún toque de tiza pastel, porque a lo mejor pueden lograr una mayor saturación del color o algún realce de línea más potente. También podrían agregar tinta, alguna tinta. También, justo lo que les quería mostrar era que en el cubismo le han hecho mucho, trabajar con papeles, o sea que el papel ya aporta un color y una forma, o sea, ustedes pueden ir, obviamente, trabajando superficies, recortando, y sobre eso arriba pueden trabajar con tinta, pueden trabajar con lápices acuarelables, o sea, depende mucho la confianza que uno se tenga con respecto a los materiales, no mezclar cualquier cosa, ¿no? O sea, no meterse a hacer pruebas tan alocadas, pero sí, por ejemplo, si a uno le gusta algún color de papel, utilizarlo a lo mejor para un trabajo, como por ejemplo, todos los que sean colores neutros, papeles misioneros, papel madera y demás, ya les van ofreciendo de movida, digamos, un tipo de contraste que obviamente lo saca del blanco crudo, ¿no? Por eso le estaba comentando lo del papel de diario. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, gracias. Las técnicas que estás enseñando me encantan y bueno, las voy entendiendo. Tengo bastante dificultad Sí, se cortó. Uy, se cortó. Graciela. ¿Ustedes me escuchan bien o se corta? No, la perdimos. A ver, Graciela. Sí, Graciela, que perdón, decir que tengo mucha dificultad con los temas a dibujar, ni hablar de composición, porque eso ya necesita a lo mejor una cosa presencial, pero ¿de dónde podemos sacar temas de algún lado? O voy intentando, ¿no? Pero
A lo mejor nos podés dar una pista, a eso me refiero. Como nos das pistas para un montón de cosas. Bien, está fenómeno la pregunta, es decir, generalmente, y es como una problemática recurrente en todos estos años, o sea, generalmente cuesta la parte creativa, es decir, de dónde uno buscar esas ideas, esas imágenes que lo hagan auténtico. En realidad yo creo que pasa siempre por una necesidad la temática, es decir, ¿qué es lo que vos tenés ganas digamos, de transmitir a través del dibujo de la pintura? Es como una pregunta muy, muy interna. Ahora, cuando uno por ahí siente que no está inspirado, que digamos, realmente no hay nada que lo motive, el ejercicio más básico y que han hecho todos los grandes maestros siempre ha sido copiar a sus antecesores, o sea, todo lo que sea copia de obras de arte, de grandes obras, o sea, suponete, si ustedes trabajan con Goya, Tiziano, Rembrandt, Velázquez, Picasso, Matisse, digamos, Van Gogh, Gauguin, podemos nombrar toda la noche, o sea, de cualquiera de esos grandes artistas, uno puede hacer estudios, es decir, si yo les pido, por ejemplo, que hagan un estudio minucioso de las meninas, por ahí va a ser muy complejo el ejercicio, porque, digamos, reproducir las meninas sería un trabajo de mucho estudio de dibujo, de conocimiento del color, pero sí tratar de captar, digamos, de esas obras, digamos, uno podría tomar de los pintores de toda la historia, los que a uno le gusten, y sobre todo aquellos con los que tiene más afinidad. Y sobre eso tratar de hacer estudios. ¿Qué significa estudio? No quiere decir la copia fidedigna de todas las partes de la pintura. Tratar de ver las grandes formas, los esquemas generales, la geometría interna, sin meternos a lo mejor tanto en el detalle, porque por ahí trabajar con mucha minuciosidad todos los detalles, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, de Andrea Pollaiolo, o sea, de todos los pintores italianos del Renacimiento, es complejo porque tenés que sentarte a estudiar y a dibujar y a entender las paletas, y eso te lleva tiempo, no lo van a hacer de hoy para el jueves que viene. Pero sí lo que pueden hacer es pequeños bocetos, pequeños estudios, o sea, sobre todo para tratar de entender un poco la proporción, es decir, cómo articular todos los elementos que forman parte de la pintura. Es decir, que salga proporcionada, supongamos, la relación del personaje con respecto al paisaje, del personaje con respecto a la arquitectura, tratar de captar bien la estructura de cada forma, o sea, si la forma es más redondeada, que no se vea recta, si es más recta, que no se vea redondeada. Si uno tiene que hacer una mano y está en primer plano, bueno, no esconder la mano. O sea, uno también articula un montón digamos, de recursos para esquivar a veces los problemas de la pintura. Eso por un lado, que eso uno lo puede hacer cuando tenga ganas, que sienta que, digamos, que lo puede llevar a cabo. Y lo otro es trabajar con, digamos, o con la realidad, que puede ser trabajar del natural, digamos, por ejemplo, suponete con las personas que te rodean, trabajar el retrato, armar una composición de naturaleza muerta con los objetos que vos tengas sin necesidad de copiar la naturaleza muerta que hizo Cézanne, por ejemplo, ¿no? O sea, pues si, bueno, voy a pintar unas manzanas. Bueno, uno tiene las manzanas que tiene la frontera de la casa. El tema es cómo componer y armar algo agradable visualmente bajo la órbita de las posibilidades de uno. Es decir, bueno, por ejemplo, supongamos, tienen todos los muebles blancos de la casa. Bueno, veo cómo meto un contraste. Bueno, tengo 3 naranjas para pintar. Bueno, ¿qué pasa si le pongo un paño azul? Si pongo un objeto azul. Ahí ya empiezo a jugar con los contrastes y empiezo yo a recrear esa escena. Por ejemplo, bueno, no sé, me falta, para darle más dramatismo necesito enfocar la luz de este lado, o me interesa que la luz sea ambiente y que vaya más por igual. Eso
es producto de la creatividad de uno. Ahora, si uno se queda solamente con la copia, no van a despertar nunca la parte creativa. O sea, si solamente se pasan dibujando, haciendo copias, no sé, de Leonardo, de Rafael, de Tiziano, del Veronese, de Tiepolo, copias de Lacroix, de Ingres, o sea, solamente ese estudio me parece a mí que limita la parte creativa. O sea, uno tiene que tratar de buscar temas que tenga ganas de retratar. Y si no, la otra gran vertiente es la imaginación. O sea, hay mucha gente, muchos pintores que por ahí no necesitan del modelo real. Entonces inventan figuras, inventan paisajes, inventan personajes, y todos hacemos un poco lo mismo, porque en realidad la naturaleza o lo que uno pueda copiar dentro de un estilo más naturalista, en algún momento uno tiene que olvidarse de todo eso y ver qué es lo que está pasando en el plano, en la pintura. O sea que uno se despega. O sea, si uno ve una obra del Renacimiento, no es que tenía a los 8 apóstoles sentados y lo estaba retratando. O sea, a lo mejor hacían un esquema, un boceto inicial donde se estudiaba justamente esto, la composición, la distribución de los personajes, pero después todo pasaba en el atelier, en el taller. Entonces no. Porque evidentemente el modelo era uno, y los iba a lo mejor modificando en las posturas, pero después la pintura se va resolviendo un poco en la cabeza del pintor. ¿Me escucha? ¿Se corta o no? ¿O vamos bien? Se corta, pero poco. Bueno, vamos a hacer un intento más. Perdón, voy a tratar de... ¿Vos podés repetir? Sí, vos Ahí va, dijiste recién... a ver. Paren un minuto. Paren. Que quiero ver una cosa, a ver si ahora me deja. Pará, un segundito. ¿Se ve la imagen ahora? Sí. Sí, se ve. Sí. ¿Sí? Bueno, bien. O sea que eso es un problema de la conexión. Bueno, esa imagen que están viendo de Rux, esa es un trabajo viejo de Rux, debe ser más o menos de los años 60. Y fíjense, digamos, no tengo el detalle de la técnica porque me metí en una página X, pero fíjense cómo está trabajado todo, digamos, con una técnica, obviamente, donde hay un montón de veladuras y superposiciones. Probablemente el medio tono sea todo el color del fondo, todo ese plano neutro de tierras, que va teniendo, fíjense, un detalle. El plano oscuro de fondo no está desarrollado todo exactamente igual. Tiene variaciones, en algunas partes más gris, en algunas partes es más rojizo, más terroso. O sea, se le va dando variedad al plano. Y en el rostro, obviamente, hay un trabajo, un desarrollo de claroscuro, o sea, donde marcadamente hay una luz que pega en un perfil y obviamente se va armando la sombra del otro lado. Y van a ver, llegan a darse cuenta las líneas del dibujo, cómo se va armando la estructura del dibujo, cómo se ven algunas líneas que de alguna manera sobrepasan los contornos. ¿Eso lo ven? Sí, Alejandro, parece temple de almidón, ¿no es cierto? Bueno, en este caso yo no sé bien qué técnica es de este trabajo, pero sí te das cuenta que la pintura se va armando de a poco, es decir, se van superponiendo los tonos, se van logrando los oscuros. En algunas partes hay más pasajes, o sea, hay zonas del cabello y la parte de las sienes de la figura y parte de la quijada, que se meten toda en un valor más parejo. Y el medio tono, obviamente, es algo que aparece entre esas dos situaciones, la situación de más luminosidad y la situación de más oscuridad. Ahora les voy a mostrar, vamos a buscar ahora. Perdónale, ¿y la luz, o sea, la parte blanca, qué sería? ¿Acuarela en ese dibujo? Bueno, en este caso probablemente sea algún realce de blanco, sí, puede llegar a ser acuarela, podría ser hasta pigmento blanco, pero lo interesante es cómo cuando uno empieza a ver un poco más en profundidad,
empieza a ver obviamente cómo trabaja el dibujo, cómo el dibujo sirve de base, y en algún momento el color obviamente y el trabajo de los valores va llevando para otra búsqueda. Obviamente está muy bien construida esa cabeza, y fíjense cómo, por ejemplo, en la zona oscura de la prenda, evidentemente eso no está hecho en negro de golpe, sino que está hecho por superposiciones, o sea, justamente ir graduando cómo va funcionando ese negro en función de los contrastes que genera. Voy a ver, ahora que arrancó esto, vamos a ver si podemos buscar. Me parece que la frente y algunos detalles de blanco está dado por tiza pastel arriba de todo el conjunto, ¿no? Pareciera. Podría ser, no te lo puedo garantizar, porque se ve como más esfumado, pero podría ser tranquilamente. O sea, tranquilamente podría ser tiza pastel. Esperen que les voy a mostrar ahora. A ver. Es muy ahora que esto está caminando. Fíjense esto, a ver. Bien, paren que vamos a ampliar. ¿Esa pintura de qué año es? Más o menos. Mira, es de los años 50, más o menos de los 50, 60. Vamos a ver otra gran pintura de, a ver, vamos a ver si ahora me deja compartir. A ver. A ver. Ahora en que bajo. ¿Se ve ahora? Sí, sí, perfecto. Bueno, esto se ve el collage. Bueno, esta pintura o este dibujo, esto de Carlos Alonso, también es de la misma época. Sí. Bueno, acá fíjense un detalle, fíjense. ¿Por qué es técnica mixta? Fíjense que todo lo que arma el personaje son papeles recortados. O sea, si uno presta atención, hay papeles blancos, hay zonas de tinta abajo, donde, es decir, el papel está pegado y se va superponiendo a algo que está pasando arriba por transparencia. Y luego, lo que utiliza Alonso es la línea. O sea, ¿qué es lo que hace? La estructura del personaje, de alguna manera la resuelve en grandes, de una forma muy sintética, y después va recurriendo al dibujo arriba. Y obviamente la riqueza que va teniendo el trabajo tiene que ver con la no uniformidad, como los planos, fíjense la cabeza. La cabeza se entiende bien el óvalo del niño, o sea, tiene esos rasgos justamente de la anatomía del niño cuando es chico, y fíjense que no es todo regular, hay una parte que es más oscura, hay una parte un poquito más luminosa, y luego ya empieza a aparecer el dibujo de línea, que es el que termina de darle el aspecto más anatómico. Me voy a ir para abajo, fíjense lo que pasa abajo. Es muy grande la imagen, pero fíjense cómo aparecen algunos contrastes también del papel, cómo se va haciendo rica la pintura o el dibujo. A ver si se ve el año. Acá está, 1963. Tiza, fíjense por qué técnica mixta. Tiza, carbón y papeles pegados sobre papel, 100 por 70. O sea, es un trabajo grande, tiene 1 metro por 70 esto, como para que dimensionen. Es un trabajo grande y está, obviamente, digamos, en el caso de Alonso, está todo muy pegado al recurso del dibujo, pero hay grandes masas que están armadas justamente con estas zonas de papel que no hacen otra cosa que marcarme los planos más luminosos. Fíjense cómo el personaje de arriba se mete en un gris y lo que está pasando abajo tengo más contraste con los blancos. O sea, tengo zonas de mayor realce. A ver si me aparece otro trabajo. Este pintor era el que yo te decía que está en Malva, Alonso. Bien, a ver. Bueno, este es un trabajo que para mí es extraordinario, que también está muy ampliado. Vamos a trabajar con la parte de arriba. Fíjense, esto probablemente sea óleo. Fíjense cómo se ve la pincelada, cómo hay distintas direcciones. No hay una cosa rígida de dibujo, sino que está trabajado desde la mancha
y seguramente el medio tono, digamos, esos tonos terrosos, en algunas partes manchado con un poquito de gris o de negro, van armando la composición general, y luego lo que va haciendo Alonso es recurrir a la línea de contorno, al dibujo, y a los grandes contrastes que le ofrece el blanco. Fíjense, por ejemplo, en el torso. ¿Van viendo la manito del cursor? Sí. Bueno, fíjense toda esta zona de acá, cómo empieza a dialogar con ese tierra. O sea, hay un doble juego, es decir, la línea recorta y arma el torso, y al mismo tiempo el ojo va recorriendo toda la zona por proximidad de color. Y después, por ejemplo, le da un contraste máximo acá en el rostro. Fíjense que no es casual, aparecen tierras que son cálidos, blancos, y de repente el ojo mete un azul. O sea, que el contraste ahí obviamente está generado con un sentido. Y acá el caballete o el plano del blanco, acá está este plano diagonal, y el blanco del rostro no tiene la intensidad que tiene el blanco acá, que se empieza a fundir. Acá, obviamente, se alternan, digamos, cuestiones más pictóricas y cuestiones más del dibujo, siempre con una paleta bastante reducida, ¿no? Fíjense que son tierras, negro y blanco, nada más, algún ocre un poquito más acentuado. Vamos a ir vamos a bucear por por otra época. A ver, vamos a volver a Google. Vamos a ver, vamos a hacer otro cambio. Vamos a poner Noé, que es otro artista argentino, Luis Felipe Noé. Bien, acá por ejemplo, en esta obra de Noé que tienen a la derecha, van a ver que justamente aparece esta dualidad del dibujo y de la pintura. Generalmente Luis Felipe Noé trabaja grandes superficies y le interesa mucho no solo la textura visual, o sea, la textura visual tiene que ver justamente con superficies que se van generando, que el ojo, digamos, entiende que hay, digamos, variedades en la superficie, sino también con la textura táctil, es decir, a veces agrega pedazos de tela o muchísimas veces él se sale del plano. Pero en esta obra en particular van a ver, digamos, una pintura mucho más plana. Fíjense que no hay alusión al volumen, sino a grandes masas de color y de línea. Y obviamente en superficies muy grandes genera ese impacto, digamos, de la mezcla entre el dibujo y la pintura. Fíjense, por ejemplo, acá, el tamaño de la obra. O sea, estas, por ejemplo, son obras muy grandes. Y obviamente están todas realizadas con técnica mixta, porque incluso Noé trabaja a veces trabaja con, por ejemplo, con fibras actuales, o sea, con materiales mucho más modernos, ha trabajado con pintura flúor, con mayor materialidad, y tuvo toda una época, digamos, muy temprana dentro de lo que son las vanguardias, donde el tipo directamente necesitó salirse del plano. Entonces, del cuadro ya pasaba a una instalación directamente, y obviamente ahí ya trascendía solamente el ámbito del plano, ¿no? Entonces uno tiene toda esa posibilidad a medida que uno obviamente va complejizando uno su herramienta pictórica. O sea, cuando empieza a dibujar, cuando empieza a pintar, cuando empieza a ver que podés generar un relieve, podés generar un empaste, una textura, ahí ya uno va enriqueciendo el lenguaje y va teniendo obviamente muchos más elementos al momento de ponerse a hacer al momento de ponerse a hacer la imagen. O sea que la propuesta sería
Vale, perdón, pero yo la duda que tengo es que tiene que ver el temple con lo que hace Noé, que usa tantos colores y tantas cosas. No, es que no tiene nada que ver. Justamente lo que él hace es trabajar una técnica mixta. O sea, por eso yo le decía de variar o usar dos tipos de técnica, digamos que en este caso son muy afines, producto digamos, de la mezcla, de la necesidad de por ahí poner... No es obviamente que no, con el temple no tiene nada que ver, porque él hace un trabajo mucho más dibujístico y mucho más colorístico, mucho más efusivo y trabaja con... creo que no le conozco ninguna obra a Noé con temple, pero la técnica mixta porque utiliza justamente elementos de la gráfica, en este caso él puede usar hasta fibrones negros y al mismo tiempo usa acrílico, y vos en la imagen estás viendo todo, o sea, eso a veces hay que ver cómo funciona, si es realmente armónico o no, o genera un efecto demasiado vibrante en la vista. O sea, a mí no me gusta del todo. Las veces que hay cosas que me interesan, otras me parecen como que se rompe demasiado la imagen, ¿no? O sea, que es demasiado el conflicto y el contraste. Entonces, a lo mejor formalmente no me parecen tan interesantes. Bueno, entonces la idea es que puedan trabajar con estos dos temples y si quieren agregar alguna otra técnica más, recuerden esto, incluso si alguna quiere poner, supongamos, algún toque de óleo, lo puede hacer siempre después de que pongan todo lo que sea el agua. Patricia, ¿sí quería hacer una consulta? Sí, bueno, justamente eso que repitieras. El óleo va sobre el agua, entonces el óleo sería lo graso y el magro sería el agua. Exacto, todo lo magro es lo que es al agua, incluido en este caso el temple. O sea, el temple siempre va por debajo y arriba le puedes poner óleo, si quisieras. En realidad, ¿el temple también es al agua? ¿El temple se considera el agua? Es a mitad de camino. ¿Por qué? Porque es una emulsión. O sea, porque tiene, el huevo también tiene aceite, ¿no? Pero sí, como el secado es más rápido, y por eso el temple, o sea, los temples de huevo fundamentalmente, que son los que más usaron, digamos, fue una técnica de transición, porque los pintores descubrieron que a distintas capas de pintura con huevo le podían agregar pigmento más aceite. En algún momento eso se dejó de usar el temple en sí y empezaron a pintar directamente al óleo. Pero, digamos, se lleva bien, o sea, si uno trabaja con temple de yema de huevo y luego, una vez seco, utilizás veladuras o capas de óleo arriba, no hay ningún problema. Lo que no conviene, lo que no hay que hacer es al revés. O sea que trate de un poco el comentario que hizo Graciela con respecto a las temáticas, me parece muy importante. O sea, no es solamente ponerse a trabajar y crear la imagen, sino tratar de hacer algo que sea auténtico, ¿no? De que ustedes, bueno, Graciela, la cistina es fresco, eso ya es otra técnica porque está trabajado con, digamos, es una pintura distinta porque se prepara el color sobre el revoque fresco. Entonces, el revoque es un revoque que tiene cal y a medida que se va secando el color en húmedo, va tomando un tono característico hasta que se seca. Eso es mucho más complejo porque ya implica un trabajo de albañilería, porque se va haciendo una pequeña carga, se va delimitando el dibujo y se va pintando siempre en fresco, por eso se llama fresco. O sea, el revoque, digamos, imagínense que una argamasa que tiene arena, tiene cal, tiene un montón de particularidades y sobre eso se iba pintando, ¿no? Por eso hoy en día nadie pinta el fresco, porque prácticamente necesitas mucha superficie, ¿no? O sea, y el secado también va alterando los colores. O sea, a lo mejor vos pones un azul, por ejemplo, uno pone un azul húmedo, cuando seca a lo mejor se ve celeste, ¿no? O sea, para que entiendan cómo es la mecánica. Y supuestamente eso una vez seco no se vuelve a retocar, no hay retoques arriba, ¿no? Entonces, por eso la gran dificultad de esa técnica.
lo que me gustaría es que, obviamente, que sean lo más auténticos posible con respecto a las temáticas. Digamos, está bien mandarse, porque yo siempre pienso que es importante hacer y hacer. Después, obviamente, va surgiendo luego con el trabajo, no sé, articular una serie o decir, bueno, lo mío va por este lado, o me gusta la figura, me gusta el paisaje, pero siempre uno tiene que en algún momento reflexionar sobre lo que está haciendo y poner la cuota creativa, que ahí donde uno ya no se puede meter, digamos, o sea, va mucho en ustedes y obviamente en el esfuerzo, en pensar, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Porque uno también, a veces uno digamos, se anula porque tiene tanto o sea, hay tantas cosas que uno puede dibujar y pintar. El tema es cómo, ¿no? O sea, ya, digamos, el tema en sí en la pintura ya ha perdido interés desde que Van Gogh pintó su zapato, ¿no? O sea, ya el tema en sí, la temática de la pintura es muy amplia. Ya en el siglo XX, desde el siglo XX, como que se ha jerarquizado mucho los elementos formales de la pintura, el color, la textura, el espacio. Entonces, ya no es tan importante el tema, sino el cómo. Perdón, ¿puedo preguntar ¿Quién quería una cosa preguntar más? algo? Juro que es la Sí. última. Vos nos mostraste No, pregunten dos todo lo que quieran. sobre La Mancha. Hoy nos mostraste uno de Rux que se llama Retrato de LS, y el otro día nos mostraste a Giacometti y dijiste que trabajaban sobre La Mancha. Y me gustaron muchísimo. La pregunta es, ¿primero viene el dibujo y después se lo mancha, o primero viene la mancha y después el dibujo? ¿Cómo se trabaja sobre la mancha? Generalmente es al revés, o sea, se plantean con la mancha las zonas gruesas de la pintura, donde uno más o menos ya ubica lo que va a pasar, ¿no? Y luego viene el dibujo. O sea, uno a veces tiende a hacerlo al revés, pero siempre, digamos, la premisa también es, así como uno dice graso sobre magro, tiene que decir de lo general a lo particular en la pintura. O sea, uno jamás tiene que ir al ojo si la proporción entre los elementos de la cabeza está mal, ¿no? Pasa mucho, uno está el alumno dibujando el ojito, las pestañas, todo, y el ojo está a 2 kilómetros del otro. O sea, uno tiene que primero ver lo otro, claro, la estructura, y la estructura te lo da la geometría. O sea, vuelvo a repetir, en todas estas imágenes que buscamos, que analizamos y que tanto gustan, o sea, ¿por qué hay tipos que destacan y gustan? Porque justamente hay, digamos, está la pintura o el dibujo visto de un pantallazo general, entonces todo funciona rápidamente. O sea, cuando ustedes ven la pintura que decía Graciela, que en realidad no es de Rux, es el retrato de LS, es retrato de Lino Spilimbergo, de Alonso, un retrato de su maestro. Uno, de un pantallazo general, aparte de ver el retrato, ves los contrastes entre los blancos y los tierras. O sea, ahí está el juego plástico. O sea, porque si cualquiera de nosotros lo retratásemos a Spilimbergo, se le ocurrió meter el énfasis en el rostro blanco, en esos dos, tres manchas de blanco contra los ocres. Y uno ve eso, después empezaba a ver la calidad del dibujo y demás. Pero en toda la pintura tiene que entrar, digamos, tiene que funcionar todo bien desde el principio. O sea, no tiene que haber zonas dudosas, y si es dudosa tiene que tener igual claridad. O sea, en el sentido de que a lo mejor uno no comprende la forma, pero funciona bien, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve pintura de... A ver, pará, vamos a ver, aguanten, a ver, ya que anduvo, voy a buscar un segundito. No se me duerman todavía. Por ejemplo, a ver.
¿Se ve la pintura? No. ¿No? A ver. Entonces, Alejandro, es buscar el efecto más que la pintura, el objeto en sí. Es el efecto. ¿No se ve la pintura de Corot ahí? No. No está la otra página, no está por la mitad. A ver, vamos a ver, qué lástima porque, a ver, aguarden un segundo. Un segundito, a ver si me deja compartir, ahora no. A ver, un momento. Perdón, disculpen. Dejé de compartir antes, un segundito. Claro, ahora, ahí está, perdón, ahora sí, ahí va. Ahora van a ver una pintura de Corot. Ahora sí. ¿Se ve la pintura? Sí. Bueno, por ejemplo, este es un pintor, Corot, un pintor, un grandísimo pintor, digamos, que fue un poco predecesor de los impresionistas, con una pintura muy atmosférica, muy del valor, digamos, logrando valores. Y por ejemplo, en esta pintura que estamos viendo, ¿qué es lo que está pasando a nivel formal? Es decir, fíjense cómo el plano claro del cielo empieza a repercutir en el rebote en el agua. Es decir, uno ahí encuentra unos grises que prácticamente son del mismo valor. Y después, toda la masa esa de grises y de follaje que se refleja en el agua, prácticamente son parte de lo mismo. O sea, es toda una mancha de gris que va teniendo un contorno, que en algún momento se va perdiendo. O sea, se confunde en el sentido de que uno ve toda una mancha gris. Y después, el tipo busca los grandes contrastes, obviamente, en el recurso de poner los dos arbolitos en primer plano, ese plano horizontal, ese plano de abajo que, justamente incluye toda esa escena, y de repente lo que es el agua y el cielo pasa todo a un segundo plano. Ahora, todos esos elementos, cuando uno a golpe de vista ya entiende rápidamente todo lo que está sucediendo en la pintura, entiende que hay algo que está atrás, que es medio hasta brumoso, entiende que hay dos figuritas o tres figuritas pequeñitas que están en primer plano, que, hay una especie de escenografía que me van armando los troncos, pero la geometría, ¿dónde está? En ver la zona sin pensar en lo que están representando. O sea, uno tiene que, o yo por lo menos intento ver, bueno, las masas grandes que van formando todo el follaje, con ese gris que les estaba comentando, con todo ese verde agrisado que aparece abajo, contra los claros. Y a eso le sumo las líneas que me van armando los troncos. Eso tiene que ver con la geometría. Y no tiene que ver con que sea un árbol o que sea una figurita. Es decir, tiene que ver con algo que es más profundo. O sea, y que obviamente la relación que se va generando, formalmente, cromáticamente, a nivel de los valores, hace que uno entienda rápido la escena y no tiene nada que ver con que esté nublado el día o había neblina. Eso a mí que me importa. O sea, el tema es que uno rápidamente, es agradable a la vista, todo funciona bien, la vista no se ve más para un lado que para el otro, y eso tiene que ver obviamente con el uso de algo que está por debajo de lo descriptivo nada más, como por ejemplo esta imagen. Es decir, ¿qué es lo que está interesante acá? Cómo se descentra la pintura. Entonces, no hay como en el Renacimiento un personajito en el centro y a los dos costados tenés tres personajes y el otro lado igual, y más o menos son los mismos colores. Acá justamente juega con esa gran masa que está a la derecha, de esa zona más oscura. Fíjense cómo ese valor se va metiendo en la parte de abajo, y la parte de abajo no deja de ser un rectángulo, más allá de que ustedes me dirán, sí, bueno, pero tiene alguna diagonal, sí, pero uno rápidamente lee un rectángulo, ese plano verde abajo es rectangular. Y todo el plano claro del cielo es otro rectángulo más. Y eso
es lo que, digamos, lo que uno debería o tendría que tratar de perseguir, y eso está justamente logrado por manchas ahí. O sea, cuando uno habla de manchas, a ver si esto queda claro, cuando uno mancha, está dibujando también, ¿no? O sea, la mancha tiene una forma, o sea, la mancha no es tiro para arriba un poco de pintura y vemos cómo cae. No, la mancha tiene un sentido que se lo imprime uno, pero la mancha a veces es más interesante en el sentido de que no queda todo explícito. Fíjense que, digamos, en la pintura, lo que hace, por ejemplo, a ver, vamos a ver de nuevo otra pintura. Esta es parecida en cuanto a la paleta, es decir, no está todo dicho. En algún momento, algunas partes son más detalladas. Por ejemplo, fíjense el detalle que tiene el árbol de la izquierda y el follaje que aparece a la derecha se empieza a fundir con todo lo que está pasando abajo. Eso es intencional y obviamente que tiene que ver con un entendimiento de la forma y no, digamos, pierde un poco el carácter ilustrativo, me parece, la pintura, y eso la hace más interesante, que eso obviamente uno también lo podría trabajar desde el dibujo, o sea, podría uno sugerir también formas desde el dibujo. Vamos a ver de Corot algunos dibujos, por ejemplo. Alejandro, mi impresión es que de todos estos pintores que mostraste, cómo con el cambio de color o la intensidad del tono te van llevando al ojo que ellos quieren que vos veas. Es que eso es lo que tenemos que buscar todos. O sea, cuando uno dibuja o pinta, no tiene que explicar nada. Hay que partir de esa base. Vos no tenés que ponerte delante del espectador y explicarle. No, porque yo acá quise hacer una tarde. O sea, te lo tiene que contar la imagen eso. Entonces, en la medida que uno, estos monstruos, digamos, del dibujo, de la pintura, lo que han logrado, fíjense acá, por ejemplo, cómo el tipo arma un paisaje con 3 manchitas. Fíjense, o sea, tenés un medio tono que son esos grises que el tipo no recorta, digamos, delicadamente por las líneas, sino que va armando todo un valor bajo, o medio, perdón, que eso empieza a contrastar con lo claro de arriba, es decir, eso después el tipo lo traslada a la pintura. Pero con 2 o 3 manchas uno ya ve el paisaje, ya ve la arboleda, ves hasta una figura que aparece, y ves el primer plano, de una manera muy, muy sencilla, pero con gran conocimiento de la arquitectura de las formas. Fíjense esta, por ejemplo, este dibujo apaisado, como, digamos, con 2 grandes masas oscuras y sí el uso de la línea en el primer plano, ya se arma el paisaje. Donde tiene que poner el acento lo pone, y donde tiene que ser más continuado y justamente donde hay más pasaje del valor, donde el ojo no se detiene tanto. Fíjense, por ejemplo, que entre los árboles, lo que está en el primer plano y lo que está pasando atrás, no hay gran diferencia de valor, ¿no? Fíjense en esta primera masa que ustedes tienen a la izquierda. O sea, prácticamente todo se pega. Lo que hace que se distinga no es tanto el valor, sino la línea, porque el tipo ya al poner una línea de contorno ya circunscribe un poco la forma. Y obviamente son dibujos que tranquilamente pueden estar arrancados del natural, pero probablemente después estén retrabajados o continuados en el estudio, en el taller. En este dibujo también, por ejemplo, aparece algo que es mucho más interesante, que hay mucho más medio tono. O sea, es decir, ustedes hagan el ejercicio ante cualquier obra de entrecerrar un poco los ojos para ver cómo se empieza a pegar el valor. Y obviamente hay, digamos, hay signos plásticos que tienen que ver con el tratamiento, si el dibujo, supongamos si tiene difumino, si tiene más trama, menos trama, pero fíjense toda la parte de abajo, todo el primer plano se empieza a fundir con el follaje, aparece esta diagonal marcada de este árbol caído, bueno, que tiene esa angulación,
Y fíjense cómo ese árbol que está abajo, ese árbol lo que está haciendo es justamente romper un poco lo ortogonal de todo lo otro, ¿no? O sea, lo vertical y lo horizontal. Cuando uno mete una diagonal, tenemos que ver cómo funciona, es decir, uno un poco va pidiendo el trabajo, ¿no? O sea, si uno llena el trabajo de diagonales, a veces la lectura se hace muy caótica, ¿no? O sea, se desordena la vista, bueno, tengo diagonales por todos lados, tengo color por todos lados, a veces tengo que tratar de calmar un poco alguna superficie. Incluso esto del dibujo de mancha, fíjense, si nosotros vamos, por ejemplo, a los dibujos fíjense, por ejemplo, vamos a ver algunos dibujos de Tiziano. Fíjense que esto es muchísimo anterior a lo de, obviamente, o sea, Corot lo vio a Tiziano, no al revés. Fíjense, por ejemplo, cómo también utiliza este recurso de la mancha, es decir, obviamente que aparece la línea y después todo lo otro se empieza a meter en un mismo valor, o sea, hay una zona de mayor luminosidad, un medio tono. Fíjense acá cómo está sugerida la figura. Hay un personaje que está arriba del caballo, está más reforzada desde la línea, tiene más contrastes, y el caballo también tiene un contraste un poquito menor. O sea, no van a encontrar los negros que hay en el personaje, en la figura. Digamos, no aparece el mismo tratamiento que en el caballo. Y acá obviamente estos son esbozos y seguramente el gran conocimiento que han tenido estos monstruos, digamos, del dibujo, porque obviamente esto está armado mucho desde la imaginación, no hay posibilidad de que uno tenga un personaje, digamos, en tiempo real en esta postura. Y obviamente que después, llevado a la pintura, ocurre un poco lo del dibujo, o sea, obviamente acá son trabajos de más largo aliento, pero fíjense, por ejemplo, lo que pasa en este plano acá. No es todo homogéneo, parejito, o sea, hay movimiento de color. Hay grises, hay unos tierras, los tierras después se replican un poco en la vestimenta, y hay contrastes, obviamente, de valor y de color, ¿no? Lo mismo si, por ejemplo, vemos dibujos a ver, vamos a ver alguno que mete un poco de blanco también. A ver, déjenme pensar. Algunos dibujos un poquito más modernos. Vamos a ver. Ahí está, vamos a buscar Cézanne, así vemos algo más que quizás ya conozcan o han visto. Sobre todo, vamos a ver si hay algunas acuarelas. A ver. Este es un trabajo hermoso. Bueno, esto es acuarela, aunque no lo crean. O sea, en esta acuarela, en este estudio de follaje de Cézanne, lo que va haciendo todo el tiempo, o sea, esto obviamente es mucho más contemporáneo, funciona bárbaro, obviamente, toda esta. ¿Por qué la geometría? Porque toda la figura del follaje es como que se enmarca en una forma geométrica y al mismo tiempo lo que hace Cézanne acá es, deja este espacio, el espacio no es que acá se cansó de pintar y lo dejó, o sea, está adrede eso, o sea, todo este espacio digamos, donde descansa un poco la vista, y este plano del papel, el color del papel, lo va dejando en los intersticios del dibujo. Y no cuenta todo, porque justamente mete algunos azules para las sombras, algunos verdes, después mete algunos cálidos, mete algunos amarillitos, y digamos, va pensando juntamente en el conjunto, en la aglomeración de las flores, y no en cada flor en particular o las hojas en particular. El tipo va armando toda esa gran estructura, digamos, de color, dejando obviamente los blancos del papel. Por eso lo hizo en acuarela y no lo hizo en óleo. Lo mismo si tomamos algunos de estos paisajes que son más abiertos. Fíjense, por ejemplo, esto es acuarela, y fíjense cómo funciona todo el tiempo la superficie clara del papel.
y nos metemos un poquito en acuarela también, es decir, una claridad en la elección de los colores, o sea, muy reducido, verdes, amarillos, azules, y todo el tiempo el blanco del papel, o sea, hay algunas veladuras de ocre, incluso hay hasta algún rojo, pero la definición tiene que ver justamente no con poner tanto, sino pocos elementos, ¿no? Y cómo se sugiere y se entiende el paisaje. Esto tiene, digamos, visualmente tiene la misma claridad que una pintura o un dibujo de Corot, porque uno tranquilamente ve el primer plano, ve elementos que son de naturaleza, digamos, orgánica en primer plano, hay un plano rectangular que marca el agua o otro plano horizontal, y atrás estarían las montañas o lo que pase ahí, ¿no? Pero, digamos, se trata eso, de ver cómo adecuar los medios plásticos, ¿no? Bueno, ya veo que hay 2 o 3 que se me durmieron. A esas las voy. Para nada, estamos viendo. Los voy a retar. No, dejo de compartir un cachito, sí. Alejandro, sí. digo, usar el automatismo como un motivo para despertar la imaginación, ¿sería otro recurso como para poder usar, para encontrar una temática? Por supuesto, por eso te digo, viste que antes decía que uno puede trabajar desde la imaginación. Uno cuando mira líneas y a lo mejor no pensás en una forma real, te dejás llevar más por, digamos, por la forma de una manera más abstracta. Después uno tiene que ver con eso que sale de una manera espontánea, cómo lo conjugás. O sea, siempre hay una parte que es, digamos, emocional, y hay otra parte que siempre es racional. En un momento uno analiza los elementos y ve cómo funcionan, cómo digamos, formalmente gusta eso, ¿no? O sea, pero sí, el recurso digamos, de aquello automático, si uno mancha libremente, sí, es totalmente válido. Después está en uno ver si encuentra algún parentesco con algo real o no, pero por supuesto que sí, que es un recurso. O sea, uno tiene que adecuarse a aquello donde se sienta más cómodo. En ese sentido, sí, por eso les digo, las herramientas, lamentablemente, tenemos 2 fuentes, la imaginación y la realidad. Más allá de eso no hay otra cosa. Entonces, uno tiene que disparar para el lado que más le interese. Si uno ve, por ejemplo, a ver, paren, ya que ahora me deja compartir imágenes, aguanten. Les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a ver algo de la pintura expresionista, por ejemplo. Vamos a ver la pintura de Kokoschka, por ejemplo. Alejandro, nunca trabajé con óleo sobre papel. Vos decías que podíamos usar el temple como base y el óleo arriba. Sí. ¿Cómo responde el óleo sobre papel? Mirá, con respecto al óleo sobre papel, lo aconsejable es darle una pequeña imprimación. O sea, ¿qué es la imprimación? La imprimación es una base que uno la puede hacer con un material muy, muy común, que es el gesso acrílico. No se confundan con yeso. El gesso es una pasta acrílica blanca, es como si fuese el acrílico blanco, pero es más espeso y tiene más acrílico todavía. Digamos, en el caso del papel les conviene hacer una pequeña base. Siempre el papel, acuérdense de tensarlo. ¿Y por qué les digo con el óleo? Porque a veces el aceite del óleo, si ustedes lo aplican directamente sobre el papel crudo, muchas veces chupa demasiado, a veces hace aureola el aceite. Entonces, por eso la imprimación. Ustedes le dan, lo ideal es hacer 2 manos. Le compran el gesso acrílico que viene de 1/4, de medio kilo, de 1 kilo, en un pote, eso lo compran en las artísticas, y lo pasan con una pinceleta, por ejemplo, de este estilo. A ver, una pinceleta como esta, una pinceleta bastante sintética, pareja, y le dan una mano, como cuando pintan una pared, le dan una mano en un sentido, por ejemplo, horizontal, dejan secar, y después cruzan otra pincelada en vertical, perdón.
Y después, sobre esa base ya pinta, van a ver que va a tener mejor agarre el óleo. Simplemente. Después hay otras bases de imprimación que son más, que son dan muy buen resultado, pero tenemos que hacer más mezcla de cosas. Vamos con Kokoschka, para movernos y que vean, como preguntó Ana María, ver qué pasa con otro tipo de pintores, donde el resultado, por ejemplo, fíjense, vamos a buscar algún paisaje también, ya que, fíjense, por ejemplo, estos paisajes, esto es todo óleo, generalmente son grandes superficies, y evidentemente acá hay un elemento mucho más imaginario en la construcción del paisaje, porque está Lo estamos viendo, ¿eh? No se ¿no? ve. Ah, perdón. Disculpen, comparto de nuevo. Vamos de nuevo. Si estuviésemos en vivo, más fácil esto, porque yo llevo los libros o vemos delante de la compu, pero me parece que va para largo esto, así que... Sí, sí. Alejandro, una consulta. Dale. Y si quiero pintar acuarela sobre bastidor, ¿qué imprimación le doy primero? Mirá, no te recomiendo acuarela sobre bastidor, porque el acuarela es una pintura muy, muy delicada, como que tiene poco agarre, y generalmente, esto te hablo de la experiencia propia, generalmente cuando vos trabajas sobre lienzo, tiende a abrirse demasiado el color, como que no agarra bien, y muchas veces lo que te va a pasar es que va a tender a abrirse sobre el lienzo. Entonces, no te recomiendo acuarela sobre tela, preferentemente. Y más si es bastidor, digamos, sobre bastidor así de madera, no te lo aconsejo. Por ahí utilizás, sí podés trabajar con temple sobre lienzo. Pero la acuarela es un material muy, muy delicado, muy fino, que a lo mejor no te va a tomar bien. Y si el temple sobre el lienzo, ¿hay que hacerle una imprimación de algo antes o directamente temple? Mirá, generalmente cuando uno compra los lienzos así de industriales ya tienen una imprimación. Si no, sí. Lo aconsejable es darle una mano de gesso también. Ah, perfecto. Bueno, ahora se ve la pintura de Kokoschka, ¿la están viendo? Sí. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá, en este tipo de imágenes, de paisaje, obviamente está la búsqueda de algún elemento propio de la naturaleza, pero obviamente ya la cosa va por otro lado, va más por el color, va más por las direcciones, digamos, hay una no búsqueda del naturalismo, porque está todo sugerido, o sea, no es un paisaje naturalista, ¿no? Entonces acá, con respecto a lo que preguntaba Ana, es decir, acá dónde está la búsqueda, y está más en qué es lo que va sucediendo en la pintura, en el acontecer de la pintura, en el desarrollo del color. Sí, obviamente, aparece esto que aparece en toda la pintura, de la claridad compositiva, es decir, bueno, es como una vista alta, uno ve las montañas, ve algo que aparece más en un primer plano y algo que aparece en el fondo, ¿no? Esa claridad está siempre en la lectura de la imagen, pero a lo mejor el paisaje puede ser hasta 100% imaginario, ¿no? Por el tipo de vista, da la sensación de que siempre se recurre a algo natural, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno busca, por ejemplo, la pintura vamos a ver, de Paul Klee, por ejemplo, ya siglo XX también, y a ver si por ahí le doy algún tipo de ayuda a Ana, que me preguntaba. Acá obviamente el juego tiene que ver más con lo imaginario, o sea, digamos, con lo cromático, con, digamos, la disposición de esos cuadraditos, de esos rectangulitos, y con el juego de color. Entonces acá sale de una búsqueda que es solamente desde el punto de vista estético, ahí sí no tenés por ahí una referencia real, sino que es producto de la imaginación, ¿no? 100%. Lo mismo si buscamos, por ejemplo, esto tiene infinidad de trabajos. Fíjense acá, digamos, la organización, es decir, lo interesante acá es cómo está trabajado el color. O sea,
la sutileza del color, cómo mete infinidad de colores, pero siempre es justa la mezcla, ¿no? Como el ojo, obviamente, se va, digamos, ante esa ortogonalidad tan marcada. Perdón, no, ahí está, ahí va. ¿Esto es óleo? ¿Está pintado? Mirá, no sabría decirte, temple no es seguro. Probablemente hacía óleo, pero la riqueza está justamente más allá de la imagen, que el referente o la temática pasa por algo solamente imaginario, donde seguramente el tipo está jugando con la geometría, en este caso, y bueno, después aparece directamente el juego del color. Y bueno, la composición. Exacto, la composición, cómo buscar ciertos descentramientos, ¿no? Y de alguna manera la búsqueda ya pasa por otro lado, ya no hay una referencia a lo real, sino que es todo mucho más del plano de la imaginación. Les propongo, perdón, antes, porque si no me voy a quedar hablando, voy a seguir hablando. Para la semana que viene, es decir, vamos a hablar un poco de las imprimaciones y vamos a vamos a probar otros soportes. Van a tratar de conseguir algunas tablitas de madera, que les conté la otra vuelta, finitas, que sea madera y no fibrofácil. Fibrofácil no, prohibido. Después en el grupo de WhatsApp, conseguí un fibrofácil, traten de conseguir una maderita o maderitas. Maderitas estoy hablando 20 por 20, 25 por 30, algo pequeño, puede ser hasta 15 por 20, el tamaño que ustedes quieran. Maderas finitas que sean, si van a comprar, pueden ser tipo enchapadito, ¿no? O sea, tiene que ser maderas donde uno vea la veta. Si ustedes llegan a tener la posibilidad de tener alguna madera de algún mueble viejo, de algún estante, qué sé yo, supongamos la tapa a lo mejor de algún rollo de cortina de madera, o alguna madera vieja que esté ya asentada, mejor, y van a comprar, si pueden, ¿no? Van a comprar yeso París, 1 kilo, con 1 kilo les alcanza. Yeso París se puede conseguir en las ferreterías, por ejemplo, en las droguerías también le van a vender. No compren 5 kilos, ni 10, ni 20, salvo que tengas un arreglo en la casa, pero traten de comprar solamente 1 kilo. ¿Por qué? Con ese yeso lo que vamos a hacer, vamos a explicar la clase que viene, vamos a preparar la tabla. O sea, para que ustedes justamente tengan la experiencia de trabajar con una base de yeso, que no es el gesso, esto ya, el yeso es en polvo, se prepara con agua, se busca el punto con el que lo van a desparramar sobre la tabla y vamos a preparar una tabla para que tengan la experiencia de trabajar sobre un soporte rígido y sobre el yeso, que es lo más parecido a si ustedes dibujaran o pintaran sobre una pared. O sea, ya no van a tener la comodidad y sobre todo la gimnasia que uno tiene con el papel, sino que van a trabajar con un soporte rígido. Y vamos a ver que obviamente tiene la riqueza de que sobre la tabla va a absorber rápidamente la pintura. Entonces, más se les va a marcar la pincelada todavía, ¿no? O sea, cada rastro que ustedes dejen con el pincel, con la pintura, obviamente se va a marcar y se va a potenciar muchísimo más en el yeso. Puede que a algunos no les guste, qué sé yo, o sea, hay que ver cómo funciona, ¿no? O sea, y acá sí ya pueden trabajar con temples, si quieren probar si tienen acuarelas, pueden también trabajar con acuarelas, pero lo importante es ver la base del yeso, cómo funciona, cómo queda, pueden hasta dibujar en el yeso si quieren. No vamos a ser tan rígidos, ustedes vayan viendo con lo que vamos ampliando en técnica, van trabajando con eso. Entonces, la tabla, el yeso, un poco de cola vinílica, compren. Si van a comprar, compren un cuartito de cola de carpintero, no la plasticola, porque por ahí las plasticolas las diluyen mucho, entonces por ahí no es de buena calidad.
compren cola vinílica y con eso vamos a necesitar alguna espátula. ¿Vieron las espátulas esas plásticas rectas que son como para pasar enduido en las paredes? Vamos a trabajar porque la idea es hacer una película bien delgadita de yeso, o sea, vamos a hacer una capita de 1 o 2 milímetros de yeso sobre la tabla, lo más pareja posible, y eso una vez que seque bien, se va a lijar para que justamente la superficie les tiene que quedar absolutamente blanca, bien, o sea, el yeso cuando seca bien, queda blanco resplandeciente, o sea, tienen que dejarlo secar bien, 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 y luego le vamos a pasar un taquito de lija. A ver, Alberto, ¿querías preguntar algo? Te escucho. Alberto. Perdón, ¿vos dijiste cola de vinílica de carpintero? ¿Se llama así? Sí. No, es cola vinílica o cola de carpintero. O sea, no la plasticola, porque la plasticola por ahí viene medio rebajada. Es cola vinílica, pero más diluida. No sé por... Alejandro, yo sí, te perdón. quiero preguntar. Sí, para que alguien, Alberto preguntó antes. Alberto, ¿querés hacer alguna consulta? Alberto, bueno, ¿quién más quería consultar? Dale. Yo, Sofía. Sí, y la cola vinílica, que va a ser otra alternativa de imprimación de la tabla. La cola es para darle un poquito más de fuerza al yeso, más adhesividad. Vamos a preparar el yeso y luego vamos a dar una pequeña manito o sea, le podemos agregar un poquito de cola al yeso, pero si no, la otra alternativa es ¿por qué les digo la cola? Porque se le pasa una mano una vez que está absolutamente seco para impermeabilizar un cachito el yeso y que no chupe tanto, porque si no la pintura chupa como una esponja. Pero por eso le digo, tienen que tener cola vinílica porque la vamos a usar seguro. Alejandro, la lija que mencionaste, tiene que ser finita, 00. Sí, exacto, una lija bien finita, por ejemplo, 240, 280 o de 300. Tienes una lija bien finita, porque la idea es que quede lo más suavecito posible. Ya les voy a... No se apuren que vamos a explicarlo con tiempo, no hay ningún problema. O sea, incluso por ahí me parece mejor que, por la experiencia de todos los años que haciendo esto, a lo mejor yo les doy la explicación y después ustedes lo hacen tranquilos, con tiempo, porque no seca rápido el yeso. Hay 2 o 3 cositas, digamos, a tener en cuenta también en la madera. Por eso lo mejor es que ustedes después lo hagan con tiempo y vamos viendo si hay algún inconveniente, pero les va a convenir hacerlo fuera del horario de la clase, ¿sí? Traten de tener siempre papel o cosas como para bocetar e ir, digamos, y anotar si hay algunos autores que les gustan y demás, también ir despertando la curiosidad por ese lado, ir viendo pintores, dibujantes, eso ayuda muchísimo. ¿Alguna pregunta más? Yo, Alejandro. Es decir, que la tarea para esta semana es muy variada. Se puede hacer desde collage, cualquier tipo de trabajo. Exacto, o sea, exactamente, abrir un poco la técnica si quieren, o sea, como para no ampliar demasiado. Si se animan y pueden probar los 2 temples, mejor. O sea, el temple de huevo de base y algunas zonas trabajar con temple de almidón. Y después si quieren incorporar papeles o les interesa, supongamos, una textura, o como bien les mostraba, por ejemplo, esos trabajos de Alonso, recortar, uno también puede recortar con la mano, entonces ya no queda tan supeditado al contorno, sino que es más arbitrario el corte, y eso también es trabajar de alguna manera con la mancha, porque, por ejemplo,
en esos primeros trabajos que le mostré a Alonso, del niño y demás, él va armando justamente un esquema grueso de la composición y después va definiendo a través del dibujo, pero esas zonas, digamos, generales de la composición, primero la arma con manchas de papel, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, pueden meter papel, pueden trabajar con los templates y si necesitaran algún grafismo, alguna línea, también pueden incorporar. O sea, siempre es agregar y nunca restringir en cuanto a la técnica. O sea, vayan probando y vayan viendo qué resultado les va dando. El papel el papel de diario. Sí. ¿Lo tenemos que pegar sobre la hoja gruesa de papel o solamente se trabaja sobre el papel solo? Mira, para hacer estudios rápidos no hace falta que lo pegues. Por ahí, si lo pegas sobre un papel más grueso, lo que te va a dar es que te va a quedar más parejita la superficie del papel después. O sea, porque si uno humedeces o digamos, vas pintando sobre el papel de diario, generalmente se va a tender a arrugar. Pero no importa, porque la idea es que ustedes puedan soltarse con el trazo, con la mancha. Sí les aconsejo pasar un poquito de cola con agua porque eso va a hacer que después chupe un poquito más parejo la pintura. Pero si tienen, básicamente, si tienen una hoja más gruesita para pegar el papel de diario, háganlo. Le da un poco de mejor resultado. Y trabajan sobre una superficie más pareja también. Siempre acuérdense de tensar el diario, de ponerle cinta de papel digamos, en el borde, y después pasan cola con agua. Siempre con cuidado, porque el papel el diario es bastante delicado, se rompe fácil. O sea, una capita, una pasadita de agua cola, dejan secar bien y después ya empiezan a trabajar. Gracias. ¿Qué pasa? La última, ¿qué pasa si pego el papel de diario con la cola vinílica arriba, por ejemplo, de un cartón? Para que quede más duro. Mira, sí, lo podés hacer, no le pongas demasiada cola. Lo importante es que la cola que vos le pasás al papel no es para fijarlo a un soporte que está atrás, sino es para impermeabilizar un poco el papel de diario. Después si vos lo pegás con 4 o 8 puntitos de cola atrás ya es suficiente. No vamos a hacer una cartapesta, o sea, es para justamente usar otro soporte y no gastar soporte más caro y que ustedes no tengan ningún prejuicio con lo que pintan, que manchen, o sea, bueno, salió una porquería, lo tiro y sigo con otro, es para eso, para que ustedes puedan armar más, y aparte que no arranquen del blanco del papel, sino que ya están arrancando con el recorte del diario, ya eso condiciona de alguna manera. Sí, entendí qué es lo que vos querés, que no tengamos el blanco ahí. Exacto, esa es un poco la premisa, o sea, a partir de otro lugar. Bueno, gente, me despido, nos vemos el jueves que viene y cualquier duda, consulta y avance que tengan, vaya mandándolo al grupo. Muchas gracias. Bueno, gente. Que lo pasen. Chao. Cuídense, nos vemos el jueves que viene. Gracias, hasta la próxima, Alejandro. Chau, chau. Chao, gente, nos vemos. Chau, chau. Chao. Adiós. Adiós.